Bienvenidos a un nuevo video del proyecto Recursos Digitales para el Aprendizaje de las Matemáticas de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. En esta ocasión vamos a revisar una primera parte sobre el concepto de continuidad de funciones. Sin embargo, el concepto es tan amplio, tantas aristas desde donde abordarlo, que le dedicaremos alguna segunda parte. Lo primero que podemos tener es una noción sobre lo que significa que una función sea continua. Usualmente esta suele ser la noción que se da en los colegios cuando los niños están aprendiendo, incluso en ambientes universitarios cuando apenas se está generando un acercamiento inicial a este concepto. Y esa noción tiene que ver con que una función es continua cuando para graficarla se puede hacer su gráfica sin levantar el lápiz de la hoja de papel sobre la que uno esté dibujando. En el momento en que la persona deba levantar el lápiz o el esfero o aquello con que esté haciendo el trazo, si lo levanta para poder continuar haciendo la gráfica, eso implica que la función no es continua. En realidad esto funciona solamente como una noción inicial, como una noción para acercarse al concepto, porque en realidad no es tan sencillo ni es tan fácil como decir que una función es continua si no hay necesidad de levantar el lápiz del papel. Ahora bien, si quisiéramos una definición un poco más formal, lo primero que hay que decir es que la continuidad se estudia en principio sobre un punto. Es decir, nos interesa estudiar si una función f de x es continua en un punto específico de la recta real, es decir, si es continua en un número real a. Más adelante vamos a estudiar si es continua en un intervalo o si es continua en todo su dominio, pero inicialmente vamos a estudiar la continuidad en un valor específico. Para que una función f de x sea continua en el valor a, se deben cumplir tres condiciones. La primera es que la función evaluada en ese número a debe estar definida, debe existir. La segunda es que el límite cuando x tienda a ese número también debe existir. Y la tercera es que ese límite sea igual a la función evaluada en ese número. Vamos a revisar este primer caso donde se presenta la gráfica de una función evidentemente discontinua y vamos a analizar por qué es discontinua en los distintos puntos que llaman la atención de ella. El primer punto que llama la atención es cuando x vale 1, porque fijémonos que tiene un hueco allí esa gráfica, la gráfica de esa función. Eso que nos está indicando, vamos a ir escribiéndolo por aquí, que f de 1, suponiendo que esta función es la función f de 1 no está definida. Es decir, se incumple una de las tres condiciones anteriores y por esa razón no podemos decir que la función sea continua en el punto x igual a 1. Luego podemos avanzar sin ningún problema hasta que llegamos al número 3, al x igual 3, y allí tenemos otro problema. La función sí está definida, f de 3 le corresponde a este punto que está aquí abajo. Sin embargo, el problema va a estar con los límites. Es evidente que si hago el límite por izquierda voy a tender hacia este valor negativo, pero si hago el límite por derecha voy a tender a este valor positivo. Es decir, que el límite no existe. El límite cuando x tiende a 3 de esta función no existe, debido a que el límite por izquierda de la función no es igual al límite por derecha de esa función. Luego podemos avanzar sin problemas y llegamos al punto número 5. En este punto, ¿qué problema vemos? Fijémonos que f de 5 está definida. F de 5 le corresponde a este punto de arriba, o este valor representado por este punto de arriba.
El límite también existe, fijémonos que por la izquierda y por la derecha tienden hacia el mismo lugar. El problema es que los valores no coinciden. Mientras el límite tiende a este punto que está aquí abajo, la función está definida aquí arriba. Es decir, la función está definida, el límite existe, pero el problema es que ese límite, cuando x tiende a 5 de la función, no es igual a la función evaluada en ese punto, y por tanto la función no es continua en x igual a 5. Entonces fijémonos que esta gráfica nos permitió evidenciar el incumplimiento de cada una de las tres condiciones iniciales, cada una en diferentes puntos, pero también nos permite evaluar casos en los que sí. Por ejemplo, si tomamos este punto cuando x vale 2, es evidente que la función es continua en ese punto, porque la función está definida, no hay huecos, el límite por izquierda coincide con el límite por derecha, pero además ese límite coincide con f de 2, con la función evaluada en 2. Entonces, por ejemplo, en x igual a 2 la función es continua. Algo similar pasa, por ejemplo, con el 4 o con todos estos valores que están entre 3 y 4, o entre 4 y 5 sin considerar al 5, etcétera, etcétera. Ahora bien, las funciones continuas tienen algunas propiedades. Si f y g son funciones continuas en el punto x igual a y si además se tiene una constante c, entonces estas funciones que resultan de operar a las funciones originales también son continuas en el mismo punto a. Así se tiene que la suma de funciones continuas en un punto es continua en ese mismo punto, la resta también lo es, el producto de dos funciones continuas en un punto es también continua en ese punto. Al tomar una función continua y multiplicarla por un número real, la función que resulta es también continua en el punto a, y el cociente entre dos funciones continuas también es continua siempre que la función que está en el denominador al evaluarla en el número a sea diferente de 0. Vamos a revisar un par de ejemplos. Nos piden aquí explicar por qué las siguientes funciones son discontinuas en el valor de a dado para cada caso. Aquí entonces nos dan la función f de x igual a 1 sobre x más 2 y nos preguntan por qué esta función es discontinua cuando a es igual a menos 2. En este caso se nos pide que esa a la reemplacemos por el valor de la x. Pues tenemos que revisar cuál o cuáles de las tres condiciones incumple. Vamos a iniciar con la primera. La primera dice que la función debe estar definida en el valor, es decir, que f de menos 2 debe existir, debe estar definida. F de menos 2 nos va a dar 1 sobre menos 2 más 2, es decir, 1 sobre 0, con lo cual se concluye que no está definida la función cuando x toma el valor de menos 2. Dado que se incumple la primera condición, ya podemos decir que la función es discontinua en ese punto. Basta con que una de las tres condiciones se incumpla para poder afirmar que la función es discontinua en ese punto. Vamos a pasar al siguiente ejemplo, pero antes de revisar el siguiente ejemplo, fijémonos en la gráfica de esa función f de x. Esa gráfica nos está mostrando que esa función tiene un comportamiento asintótico cuando x vale menos 2, tal y como podemos observarlo allí. Pero además nos da más información que la que obtuvimos al hacer el tratamiento algebraico. Nos está mostrando que cuando tratamos de encontrar el límite, cuando x tiende a menos 2 de f de x, si vamos por la derecha, esto va tendiendo hacia infinito positivo, mientras que si vamos por izquierda va tendiendo a infinito negativo. Es decir, que no solo incumple la primera condición, sino que además incumple también con la segunda. Ahora bien, nos dan esta función f de x que es igual a x al cuadrado menos x sobre x al cuadrado menos 1 para todos los valores de x diferentes de 1,
y la función vale 1 cuando x es igual a 1, y nos piden que estudiemos la continuidad en el punto 1 o en el número 1. Naturalmente, lo primero que debemos hacer es pasar por las condiciones. La primera condición es verificar o analizar que f de 1 esté definida. En este caso nos están diciendo, cuando x valga 1, la función es igual a 1. Así que la función está definida en ese punto y no hay ningún problema. Ahora nos preguntan por la segunda condición, que son los límites. El límite cuando x tiende a 1 de esa función. Para poder estudiar ese límite, pues tenemos que entrar a revisar esta expresión algebraica, pero como se puede ver a simple vista, esa expresión algebraica es susceptible de ser factorizada. Entonces la voy a bajar para esta parte y vamos a hacerle un tratamiento algebraico, que es deseable hacerlo siempre que se pueda para facilitarnos los procedimientos. Entonces, al factorizar, en el numerador podemos factorizar x factor de x menos 1, y en el denominador tenemos una diferencia de cuadrados, x menos 1 factor de x más 1. Podemos hacer las cancelaciones respectivas y nos queda que x sobre x más 1 es la reescritura de esta expresión inicial. Con esta nueva expresión, que es mucho más sencilla de trabajar, sí podemos analizar el límite. Vamos a analizar el límite, dijéramos, con un valor menor que 1. Un análisis un poco intuitivo. Supongamos que tomamos x igual a 0.999. Entonces, la función nos va a dar, al evaluarla en ese número, 0.999 sobre 1.9999, lo cual es aproximadamente igual a 1/2, y eso daría 0.5. Basta con esto para darse cuenta que el límite no coincide con la definición de la función en ese mismo punto, es decir, que la tercera condición se incumple. F de 1 está definido, el límite cuando x tiende a 1 de esa función está definido, pero el problema es que esos dos valores no coinciden y por tanto la función no puede ser continua en ese punto. Bien, hasta aquí llegamos con esta pequeña introducción a la continuidad de funciones. En una siguiente entrega vamos a ahondar un poco más en propiedades de estas funciones continuas y en analizar continuidad en intervalos y ya no solamente en puntos específicos.